¿Por qué a mí? Dice el título del tema de hoy. Si el sonido está muy fuerte, me dicen. Si está bien, así lo dejamos. Hay una condición que nadie desearía, que es una condición de enfermedad. Yo no creo que despertemos todos los días diciendo: Señor, quiero estar enfermo, ¿verdad? El Señor nos libre de toda enfermedad. Pero es muy común preguntarnos el porqué de las cosas, ¿cierto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué si me porto bien o por qué si voy a la iglesia me suceden estas cosas? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué de algo que les pasa? ¿Por qué mis hijos no creen en Cristo si yo ya creo? ¿No les pasa a ustedes? Saben, yo tengo mucha experiencia hoy con esas preguntas y ustedes tienen más que yo. ¿Por qué? Porque yo tengo 4 hijas chiquitas y para todo preguntan ¿por qué? Papi, ¿por qué esto? Papi, ¿por qué aquello? Y a veces el por qué puede ser hasta infinito, porque todo, aún lo que les respondo, me vuelven a preguntar ¿y por qué? Y saben, analizando un poco esta pregunta, este constante por qué, tenemos un afán como personas, como seres vivientes, como humanidad, que es estarnos preguntando ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? Híjole, esa es una pregunta que yo desde muy chiquito me hacía constantemente. A mí me tocó de niño, creo que como a muchos niños, ver discutir mucho a mis papás. Discutían mucho y era terrible, era triste. Y yo siempre decía: papá, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? Voy a portarme mejor, pero ya no quiero que suceda esto. Y bueno, no dejó de pasar. ¿Saben? Esta pregunta del por qué la podemos encontrar incluso en una historia bíblica. En la Biblia hubo un encuentro que Jesús tuvo con un hombre que había nacido incluso ciego. Y mientras Jesús caminaba, iba junto con sus discípulos observaron a aquel hombre y como tenían a Dios mismo con él, aprovecharon la oportunidad para preguntarle: Señor Jesús, ¿por qué ese hombre está en esa condición? Vamos a leer en el libro de Juan capítulo 9, versículos del 1 al 12. Juan 9, del 1 al 12, nos cuenta la siguiente historia. Cuando ya lo tengan, me hacen alguna seña para comenzar a leer todos juntos. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Cómo era ese hombre? Ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Qué propósito tiene esta pregunta? Preguntémonos un momento ahora nosotros, ¿qué buscaban los discípulos con esta pregunta? Encontrar sentido a la condición de ceguera que este hombre tenía desde que había nacido, ¿cierto? Pero ya estaban ellos poniendo respuestas en la boca de Jesús. ¿Se dan cuenta? O sea, tenemos dudas, pero de estas 2 opciones, ¿cuál es, Señor? Como si Dios tuviera 2 razones solamente para decirnos por qué. Y una de ellas era: ¿pecó él o pecaron sus padres? Dinos cuál de las 2 es. No puede ser otra razón, Señor.
Y Jesús los sorprende porque dice, respondió Jesús, versículo 3, respondió Jesús, no es que pecó Juan 9:3, no es que pecó ni sus padres, o sea, les está diciendo, quítense de la cabeza que la razón de su condición es por pecado, sino para que las obras de Dios, ¿qué? Se manifiesten en él. Ahora, vamos a hacer un paréntesis. ¿Quién de ustedes, debido a esta respuesta, quisiera estar en la condición del ciego? ¿No? Oigan, esa condición es para que las obras de Dios se manifiesten en sus vidas. ¿No les gustaría que Jesús dijera eso de ustedes? Híjole, sí hermano, pero no ciego. Tal vez en otra condición, pero ciego o ciega no, ¿verdad? Bueno, quiero que aterrices un momento, que medites cuál es la condición difícil que estás pasando. Y en tu ¿por qué a mí? Puedas meterte una idea diferente, que es: Dios se va a glorificar en mi condición. Las obras de Dios se van a mostrar en la condición en la que hoy estoy viviendo. Versículo siguiente: me es necesario. Fíjense cómo Jesús sigue dando más palabra, porque no se quedó ahí. Dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy, ¿en dónde? En el mundo, luz soy del mundo. Wow, Jesús está manifestando su deidad. Y dice, dicho esto, hace algo súper extraño Jesús aquí, escupe en tierra, hace lodo con la saliva y unta el lodo, ¿en dónde? En los ojos del hombre ciego. El hombre ciego, para empezar, no preguntó nada. Él no dijo: Señor, ¿por qué estoy así? De repente el hombre ciego, haciendo lo que comúnmente hacía, escucha una plática. Esa plática que Jesús tenía con sus discípulos, ¿cierto? Este hombre ciego, yo les puedo asegurar algo, había afinado bastante bien su sentido del oído, ¿cierto? Porque si no ve, está demostrado científicamente que si tú pierdes un sentido, otros se refuerzan, ¿cierto? El sentido del tacto, él era mucho más sensible. Él incluso antes de tocar algo caliente, él ya sabía que había algo caliente ahí. Bueno, pero él estaba oyendo una plática que estaba aconteciendo por ahí. Y quizás este hombre ciego decía: ¿cómo es posible que las obras de Dios se vayan a manifestar en mi ceguera? Tienen razón esos hombres que le preguntan a ese tal Jesús: ¿quién pecó? Porque estoy seguro que yo no debía haber nacido así, pero alguien hizo algo mal en mi pasado. Y probablemente ese ciego ya vivía hasta en una condición de amargado, porque cuando las cosas no nos salen bien, ustedes díganme, ¿somos felices? Por supuesto que no. Él había nacido así y él no sabía por qué. Y de repente, una de miles de pláticas que ya habían sucedido alrededor de él, volvían a tocar el punto: ¿quién pecó para estar así? Y probablemente volvió a hacerse esta pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y dice que de repente él siente que alguien se le acerca, y es Jesús. Y Jesús no le dice: hola, ¿cómo estás? Sino dice: escupe en tierra. El ciego escucha que cae algo en el piso, alguien la recoge y escucha la sensación, escucha el mover de los dedos, cómo hacen lodo con la mano. Y él dice: ¿qué está pasando? ¿Qué pasa alrededor? ¿Qué sucede? ¿Qué van a hacer? Y de repente siente una mano que le talla
sus ojos, las manos de Jesús. Dice, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ahora sí Jesús le habla a él directamente. Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó ¿cómo? Viendo. Es impresionante esta historia. Continúa la historia y le dijo, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Su condición de ceguera lo había acostumbrado a solo tener un trabajo en la vida, mendigar, pedir ahí en la calle. Era el ciego del pueblo, ¿cierto? El ciego. Ya sabían que todos los días en esa calle, en ese lugar, había un hombre que desgraciadamente nació ciego. Probablemente pecó su papá, su mamá o él, pero no quisiera estar en su condición. La gente lo veía y decía, ahí está el ciego, aquel que nació en esa condición. Que el Señor nos libre de estar así, ¿cierto? Pero los vecinos, dice, que antes habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Cómo creen que nos ve la gente cuando recibimos a Jesús en nuestra vida? Ustedes tuvieron su experiencia. De repente a mí me veían en la calle y era, he visto lo que estás escribiendo en Face. ¿Qué onda? ¿Qué te pasó a ti? Vámonos por unas chelas, vente. ¿Qué cosa andas perdiendo tu tiempo ahí en la iglesia? Y uno es diferente porque te ven diferente. Dicen, tú tienes algo diferente. ¿Qué te pasa? ¿Qué te hiciste? ¿Qué creen que es? La hermosa y poderosa mano de Dios que tocó nuestra vida. Y que ya no nos vemos como cuando vivíamos mendigando. Ahora nos vemos diferentes. Pero la historia continúa. Dice, unos decían, Él es. Fíjense hasta qué grado la gente se confundía. Porque yo quiero creer que la manera, la expresión facial de este hombre no era la misma. Como ciego probablemente siempre tenía los ojos cerrados, o quizás con los ojos abiertos los tenía blancos o pálidos. Yo no lo sé, hay muchas maneras de verse un ciego. Pero ahora este ciego tenía algo diferente. Su mirada te seguía, te veía. Porque un ciego, tú te mueves y ¿qué hace el ciego? Sigue viendo a la misma dirección, ¿cierto? Está ciego, él no puede seguir a nadie. Pero ahora quien lo veía, él volteaba y miraba y todos decían, no es él. No puede ser posible, dice. Unos decían, Él es. Otros, a Él se parece. Él decía, ¿cómo? Yo soy aquel ciego. Al que era ciego, soy yo. ¿Que no me reconocen? Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Fíjense que ahora la pregunta que normalmente se hacían al verlo ya no era importante, sino ahora, ¿cómo lograste abrir tus ojos? Quizás la pregunta ya no era, ¿qué no eras el ciego? Sino, ¿qué no tus papás o tú habían pecado? ¿Qué no tu condición tenía que permanecer así? ¿Tu vida tenía que vivir siempre así, ciego? Y entonces respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, ¿cómo? Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y entonces recibí la vista. Amén. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no lo sé. Solamente oí una voz que me decía, ve a Siloé y lávate. Y obedecí. Y ahora veo, él hizo un milagro. Desmond, ahora quiero hablarles de un hombre
que manifestó las obras de Dios durante la Segunda Guerra Mundial. Desmond T2, vamos a llamarlo cortito, el señor 2, ¿sale? Como el número 2. Él fue un hombre adventista de Virginia, Estados Unidos, que a sus 24 años de edad, en el año de 1943, se presentaría como voluntario del ejército para ayudar en la guerra que el mundo estaba viviendo en aquel entonces. Todos sabemos que en 1943 todavía estaba sucediendo la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? En 1945, pónganme mucha atención, el tema no va a ser muy largo. En 1945, él es enviado al frente de Okinawa, Japón, añadido al cuerpo médico por una cuestión que él tenía. Al ser adventista, al haber oído la palabra de Dios durante su juventud, 24 años, no estaba muy grande, él desde el principio puso una condición: no me den un arma de fuego, porque yo no vine a la guerra para matar a nadie. Dios en su palabra dice: no matarás, y yo no me estoy enlistando para matar, sino que quiero ser útil para salvar a las personas que estén heridas. Y entonces lo meten en el cuerpo médico. Pues el cuerpo médico se dedica ¿a qué? A sanar, a rescatar, a salvar, ¿cierto? Esta decisión que él había tomado, lamentablemente, fue causa de burlas. Durante 2 años de preparación con su pelotón, todos los días, sin excepción alguna, él era burlado por sus compañeros, sus compatriotas. Imagínense, van a pelear contra los japoneses, pero él en su pelotón, sus mismos compatriotas americanos se burlaban de él, porque había decidido no usar un arma de fuego. Y ustedes saben cómo es la gente, ¿verdad? El que tomaba y de repente dice: yo ya no tomo, ¿a poco te lo toma bien la gente? Se burlan, ¿verdad? Ahora eres aleluya, te dicen. Ahora ya no tomas, ahora te pega la mujer y te empiezan a burlar, ¿cierto? Uno vive burlas. Él vivió mucho tipo de burlas, a lo que hoy le llaman bullying. Él vivió condiciones tremendas, le hacían muchas travesuras para que él o tomara un arma o se fuera, porque ellos no querían tener un cobarde entre sus filas. En 1945, en el mes de mayo, su batallón fue enviado a realizar un asalto a la isla de Ryukyu en Okinawa. O sea, lo mandaron a Japón y ahora sí su batallón tenía que trabajar. ¿Cuál era su trabajo? Atacar Ryukyu, que era una isla o una zona costera de Japón, con la intención, dice, de tomar una de las posiciones japonesas. Pero esta estaba en un acantilado de 150 metros aproximadamente. Creo que cuando venimos hacia Cozoltepec logramos ver algunos acantilados, ¿verdad? Y cuando los vemos decimos: Señor, líbrame de que no me vaya yo a desbarrancar aquí, porque si me caigo me muero, ¿verdad? 150 metros de alto tenía ese acantilado sobre el que ellos iban a ir a conquistar. Y dice, ese batallón de 2 logró escalar el acantilado. Él iba como médico, con el cuerpo médico, pero su labor de su batallón era conquistar esa zona, ¿sale? La sorpresa que recibirían al llegar ahí es que los japoneses los estaban esperando. Y en cuanto suben y logran medio posicionarse, comienza un fuego cruzado. ¿Y qué creen que empieza a pasar? Empiezan a caer decenas y decenas de soldados americanos.
Muchos soldados murieron en ese primer encuentro contra los japoneses. Pongan atención a esto. Se escribe un libro acerca de este hombre, porque hasta ahorita no les he contado qué importancia tiene Dos en esto. Pero resulta que cuando él comienza a ver a sus compañeros morir, y quiero que piensen un momento en su comunidad, ya vamos para allá. Piensen en su comunidad. Ustedes crecieron con toda la gente que vive aquí en Cozoltepec, ¿verdad? Fueron buenos amigos, ¿cierto? Bueno, resulta que Dos sube y comienza a ver cómo sus compañeros que durante 2 años estuvieron juntos empiezan a caer muertos, porque las balas atravesaban a todo mundo. Los japoneses estaban preparados para acabar con el batallón americano. ¿Y qué creen que pasa en ese momento? Dos, como cuerpo médico, tiene que hacer un trabajo. ¿Cuál es ese trabajo? Rescatar a los que están heridos. Pero resulta que no dejan de caer muertos por todos lados. Y Dos comienza a preguntarse: Señor, ¿qué está pasando? Porque, no puedo yo con todo esto. Su mismo cuerpo médico empiezan a caer muertos por todos lados y él es el único que está medio despierto en medio de la polvadera y balas por todos lados. Creo que la escena puede sonar peliculesca, pero la guerra no creo que sea menos de lo que nos podamos imaginar. Dos comienza a ver uno tras otro y se hace la pregunta que hoy quizás nos estamos haciendo en nuestra situación. Dos había decidido obedecer a la palabra de Dios. ¿Cuál era esa palabra? No matarás. Por lo tanto decidió no empuñar ningún arma. Pero ahora los balazos y todo venían hacia él. ¿Qué hago? Señor, perdóname, voy a empezar a disparar porque ya no puedo seguir con este principio. Entonces comienza a hacerse él una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? Señor, dime, ¿para qué me trajiste aquí? ¿Qué razón hay de que yo esté en medio del fuego cruzado? Y en ese momento describe el que narra esta historia que Dos deja de oír inmediatamente las balas, porque ¿cómo suena una balacera? Bueno, aquí tal vez la gente dispara en diciembre y uno sabe cómo suena un fusil. Él deja de oír el sonido de las balas, comienza a tener un poco de tranquilidad y a lo lejos, a la distancia, comienza a oír la voz de sus compañeros que aún estaban vivos. ¿Qué hacían esos compañeros? ¡Ayuda! Estoy herido, me dispararon. Dos le dijo a Dios: dime, ¿qué quieres que yo haga? Yo te podría decir: Dios, sácame de aquí. Pero te pido una cosa: dime, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces este oído comenzó a oír lo que tenía que oír, y es a la gente que se estaba muriendo. A la gente que se estaba muriendo. ¿Qué comenzó a hacer Dos? Dijo: muy bien, Señor, ya sé para qué estoy en este lugar. Y dice su historia cuenta que este hombre comenzó a rescatar uno por uno a los que iba encontrando aún con vida. ¿Saben? Ese ciego del que hablamos inicialmente no había tenido una vida fácil. No lo había tenido fácil, hermanos. No es fácil vivir en ceguera. Y encontrarse con Jesús para él significó todo. Porque ese día que Jesús se encontró con él, su vida cambiaría para siempre. Quizás, como el pensamiento de los discípulos, él también ya había adquirido este pensamiento: yo debo estar así, algo hice mal,
o alguien en mi pasado hizo algo malo. Por lo tanto, debo merecer la condición en la que estoy. Quizás mis padres pecaron, quizás yo mismo he pecado en mi pensamiento y he dicho, maldito sea el día en que nací por la condición en la que estoy. Probablemente, pero Jesús había llegado, dice, a ese lugar con un propósito, y era sanar a un hombre con una razón, para que todos alrededor supieran que Dios tenía un propósito en su vida y en su condición. ¿Saben? Así Jesús llegó un momento en el que vino a nuestras vidas, ¿cierto? Pensemos, yo pienso en mi vida. Un día Jesús me lleva a su casa, el pastor que está frente a mí da una palabra y mi vida comienza a sentir que es hora de cambiar. El pastor Lázaro, una noche, una tarde, prendiendo un cigarrillo porque tenía el vicio del cigarro, toma el cigarro y le hace una pregunta a Dios, al cual no conocía, pero le dice: si tú verdaderamente existes, yo no quiero volver a amanecer para fumar un cigarro más. Dios estaba pasando en ese momento por ahí y dijo: tu condición va a cambiar. Mi padre, un día, en una camioneta, porque él cuando conoce a Jesús, él detestaba que su pareja, hoy su esposa, se metiera a la iglesia, y él lo esperaba del otro lado de la calle, subía el vidrio de su camioneta y ponía su música a todo volumen, mientras su pareja estaba en la iglesia oyendo palabra de Dios, y él con el vidrio hasta arriba y su música a todo volumen. Hubo un día en que, aunque le subió a todo, no podía evitar escuchar el mensaje que estaba dando el pastor allá adentro, y su vida cambió. Piensa tu condición hoy en día. Probablemente Jesús está caminando alrededor, y en medio de tu dificultad, Él le va a mostrar a todo el mundo cómo tu condición va a exaltar las obras que Dios tiene para nosotros. ¿Qué se podrá decir de nosotros en los cielos? Nosotros entendemos que la vida de Jesús fue descrita previamente, ¿verdad? Los profetas hablaron de que había de venir el Salvador, ¿cierto? Uno de los primeros que dio este mensaje fue Moisés. Cuando estaba a punto de morir, le dijo a la nación: he aquí que vendrá un hombre parecido a mí en cuanto a lo que yo estoy haciendo. A él escuchen, porque él es el Salvador del mundo. Isaías escribiría en Isaías 53 acerca de no solo el ministerio de Jesús, sino cómo había de morir, ¿cierto? Ya estaba escrito acerca de Jesús de Nazaret y cómo él salvaría al mundo del pecado, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿ustedes qué creen que está escrito de nosotros en el libro de la vida? El hermano Lázaro, en el año de 1962, va a conocer a Jesús. Ese año llegó, ¿verdad? Y piensen cada uno de ustedes, el nombre de cada uno de ustedes escrito y una historia por delante. ¿Me explico? Hay una historia escrita aún en medio de nuestra dificultad. Eloísa Camarillo, un día su pareja no tendría sentido su vida, pero ella comenzaría a hablarle palabra y le empezará a decir: tú vas a salir de esto. Y le empezaba a leer la Biblia
a su marido, su futuro marido, y hoy están pastoreando juntos 2 iglesias del Señor. Esa historia siempre estuvo escrita. Nosotros podemos decir, aún en mi situación, si mi historia está en el libro de la vida, va a ser glorioso el desenlace de mi historia. Jesús, en un día como hoy, en el año en el que Él había de ser crucificado, estaba entrando a Jerusalén montado en un burrito. Conocemos esta historia, ¿verdad? Mientras tendía la gente ramas en el camino, conocemos esta historia, ¿verdad? Para dejar entrar a su rey, ¿cierto? ¿Por qué tendía la gente ramas en el piso? Porque el rey estaba entrando a la ciudad. El rey de Roma no era nada comparado con ese rey que humildemente, montado en un burrito, iba entrando triunfante a su Jerusalén. Pero ¿sabes? La gente gritaba: ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y qué bonito se escucha esto, ¿cierto? Pero la historia nos dice que días después, esa misma gente estaría gritando: mátenlo, crucifíquenlo. Y quiero que entendamos una cosa, familia, y con esto estoy a punto de terminar. Jesús conocía el pensamiento de toda esa gente. Lo conocía, familia. Él sabía que cuando Él entrara, la gente, así como iba a hablar bonito de Él, a los pocos días iban a estarlo crucificando. Pero eso no lo detuvo de hacer la obra de Dios. Probablemente tú le estés hablando a tus hijos, probablemente tú le estés orando a favor de alguna persona, probablemente tú estés resistiendo a tu vecino que te trata con la punta del pie, y llega un momento en el que tú digas: ya estoy harto, ya estoy harta, esto no puede ser de Dios. Pero debo decirte algo: Jesús no se detuvo. Jesús avanzó los días posteriores, y en el Getsemaní Él estaba diciendo al Padre: Señor, estoy sufriendo, sé lo que viene, sé lo que va a pasar, y duele, Señor. Si hay posibilidad que pase de mí esta copa, Señor, que así sea. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Sabes? Es hermoso ver la obra de Jesús y hoy recordar que el rey en Jerusalén, un día como hoy, estaba entrando humildemente, aún sabiendo lo que le iba a esperar los días siguientes. ¿Por qué? Porque la obra de Dios se tenía que cumplir. Jesús sabía que mucha de esa gran multitud a los pocos días estaría diciendo: liberen a Barrabás, liberen a Barrabás, a ese mátenlo. Jesús sabía que en esa misma multitud estaban aquellas personas que le estarían pidiendo a Pilato: acábalo, castígalo, hazlo sufrir. Jesús podía ver en esa misma multitud a una gran cantidad de personas que días más tarde
en el camino al Calvario con su piel deshecha y una cruz encima, le estarían escupiendo en la cara, lo estarían golpeando, le estarían diciendo majaderías y disfrutando verlo sufrir. Jesús sabía que encima de ese pollino y toda la gente adorándole, esa misma gente lo iba a condenar días después. Pero ¿sabes algo? Y esto ya se los conté. Mi papá un día me preguntó: hijo, ¿fue justo lo que vivió Jesús? No fue justo. No fue justo. No puede ser justo que maltraten tanto a un hombre que no le hizo mal a nadie. Sin embargo, era más justo que uno muriera por todos nosotros. El Santo de Dios, el Hijo del Altísimo, el único que con su muerte nos daría vida a todos. Juan 12, del 44 al 50, desde la boca de Jesús nos dice lo siguiente: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, Juan 12, del 44 al 50, dice: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Amén. El que cree en mí está creyendo en Dios. El que me ve, ve al que me envió. Versículo 46: yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que yo he hablado. Ella le juzgará en aquel día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es, ¿cómo? Vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El apóstol Pablo escribe en 1 Timoteo 1:15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Este pasaje lo repetía mucho mi pastor Román. Amaba cuando él se emocionaba y decía este versículo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué a mí? Es el tema de hoy. El propósito de este tema no es darte la respuesta del por qué. Yo no la tengo. Yo no te la puedo decir. Pero quiero decirte algo. A través de este tema quiero ayudarte a entender que esa pregunta la puedes cambiar. En vez de preguntarle a Dios ¿por qué a mí?, puedes decirle: dime qué quieres que haga por ti. Que tu condición no limite tu pregunta. Ya no le preguntes más ¿por qué? ¿Por qué? Mejor dile: ¿en qué te puedo servir, Señor? Mis hijos, mi familia, mi alimento, mi economía, todo está en tus manos, Señor. ¿Por qué a mí? Porque tú vas a hacer algo grande. Yo ya lo sé. Ahora dime, ¿qué quieres que yo haga para ti? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para un bien, conforme
al propósito que Dios puso en nuestra vida. Tú no estás pasando por una situación difícil para vivir triste, lastimado, herido. No. Dios tiene un propósito aún en tu dificultad. Porque si tú amas a Dios, eso que vives te ayuda para un bien, para que el propósito de Dios se cumpla. Quiero volver a la historia del soldado 2. Cuando 2 comenzó, y voy a leer el texto que tengo aquí. Cuando el soldado 2 comenzó a oír a los heridos, había descubierto por qué estaba en Okinawa, Japón, en aquel momento. Porque no importaba lo humillante que había vivido durante su preparación, sino ahora era el momento de dar lugar a lo que Dios había preparado para ese momento de su vida. Cuenta el testimonio de él que durante días, él solo se encargaría de salvar, él solito, sin ayuda de nadie más, solito se encargaría de salvar a 50 soldados por más de 3 días. Durante más de 3 días, sin comer, sin beber nada, él solamente oía a un herido que decía ayuda, y él se metía como podía, lo sacaba, hizo una polea, los amarraba en la polea y los hacía bajar un acantilado de ¿cuánto dijimos? De 150 metros. Él con sus manos agarraba la cuerda para que llegaran con vida hasta allá abajo. Y terminando de rescatar al primero, él solamente tenía algo en mente y en su corazón: Señor, dame uno más para salvar. Dame uno más. Y de repente oía otro y él decía, ahí hay otro herido. Iba por él, lo rescataba, lo ponía en la cuerda, lo mandaba hacia abajo con mucho cuidado y nuevamente, dame uno más. Y así, día tras día tras día. Él dice que rescató a 50 soldados, quienes después de ese momento continuaron con vida. Pero el ejército americano dice que fueron 100 los hombres que él rescató solo durante días. Y saben, dentro de esos 100, 2 japoneses que se encontró en el camino. Quiero que hagas conciencia el día de hoy. Tú creciste con tus amistades de Cozoltepec, ¿verdad? ¿Sabes? Detrás de los insultos, detrás de las burlas, detrás de los malos tratos que ellos puede que te estén dando, hay una voz en su interior que te está diciendo: auxilio, ayúdame, quiero ser rescatado, quiero ser rescatada. En medio de esos insultos, en vez de decirle ¿por qué me tratan a mí, Dios? Dile: Señor, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo te puedo servir con esta persona? Y cuando logres predicarle a Jesucristo y lo veas salvo, Señor, dame uno más. Déjame ir por uno más a mi pueblo. Déjame ir por un amigo. Yo amo a mis amigos. Tal vez nos hemos distanciado por nuestra fe, pero mientras viva, permíteme traer uno más a tu reino. Esta es la palabra que hoy el Señor mandó para su familia en Cozoltepec y en Yolotepec. En vez de preguntarle ¿por qué a mí? Señor, dame uno más para tu reino. Vamos a orar, hermanos. Padre, ¿sabes?
Hoy quiero pedirte de manera muy especial por uno de mis amigos que ha estado, Señor, siguiendo estas transmisiones. Te pido por él, por su familia, porque han pasado por una lucha familiar tremenda, Señor. Incluso estuvimos ahí el primer día que su bebé estuvo entre nosotros. Ella nació con una condición difícil de salud y durante algunos años fue la alegría de la casa de mi amigo y de su esposa y de su familia. Pero, Señor, esa pequeña ya no está con ellos, y cada aniversario de lo que fue su vida, y probablemente cada que se cumple un año más de su pérdida, ellos probablemente siguen preguntándose: ¿por qué a nosotros? Mi Dios, que la paz tuya sea con sus corazones y que puedan recibir directamente de ti el consuelo que necesitan, Señor. Y que esto que vivieron, que esto que pasaron, puedan ver cómo tú quieres aún hoy manifestar tus obras en lo que sucedió en su familia, Padre. Sálvalos. Y si está en tus manos, dame uno más, Señor, para que sea parte de tu reino y que él y su familia sean un medio a través del cual Cristo brille en el corazón de sus seres queridos, Padre. Te pido por mi familia aquí en Cozoltepec y en Yolotepec. Úsanos, Señor. Úsanos para rescatar a uno más y que tus obras se manifiesten en el rescate que tú un día hiciste por nosotros, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén.